Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a este proyecto que vamos a comenzar. Yo soy Lola y soy la encargada de daros el bloque uno, el bloque introductorio que se titula ¿Qué es el agua? Lo hemos distribuido de la siguiente manera. Para empezar, una toma de contacto en la que hablaremos del el papel que juega el agua en el planeta y el que juega en nuestro organismo. Más adelante entraremos en materia y hablaremos de contenidos más teóricos, como son las características del agua y el ciclo hidrológico. Y terminaremos por una ronda de preguntas en la que intentaremos dar respuesta a las principales preguntas que surgen al tratar este tema y además una pregunta que debéis responder vosotros y que os servirá para comprobar si habéis adquirido los conocimientos que deseamos. Pues empezamos. Toma de contacto y el papel del agua en el planeta. A lo largo de la historia, las principales civilizaciones, las más desarrolladas, se han asentado en torno a los ríos. Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, los sumerios fue un pueblo que se asentó entre los ríos Tigris y Éufrates. Los antiguos egipcios se asentaron, como ya sabemos, a la orilla del río Nilo y fueron uno de los pioneros en desarrollar tecnologías fluviales. Ellos querían aprovechar la subida del río Nilo y para ello, pues, diseñaron, por ejemplo, canales. Sin embargo, fueron los romanos los que más desarrollaron la tecnología fluvial. Mucho de lo que ellos consiguieron o inventaron llega hasta nuestros días, como pueden ser el alcantarillado, la piscina, las piscifactorías. Más adelante los musulmanes también hicieron grandes hallazgos en el tema de las tecnologías fluviales, pero ellos se centraron más en la agricultura, desarrollaron más las técnicas de regadío. La civilización griega consideraba el agua uno de los elementos esenciales junto con el fuego, el aire y la tierra. Y tanta importancia tiene el agua que se cree que en ella estuvo el origen de la vida. Esta teoría, la teoría del caldo primigenio, la postuló Oparín en 1924. Pero, ¿por qué el agua es un elemento más importante? Bueno, lo iremos desarrollando a lo largo de esta presentación, pero me quiero centrar en su estructura. La estructura del agua consta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y además están dispuestos de una manera muy peculiar que se denomina en una estructura dipolar, es decir, dos polos. La molécula de agua tiene cierta carga y esto le va a conferir unas propiedades, pues, especiales que mencionaremos más adelante. Ahora me gustaría pararme en la distribución del agua en el planeta. Para empezar, decir que el conjunto de toda el agua que contiene el planeta se denomina hidrosfera. Y de toda esta agua, el 70%, solo el 70% es agua líquida. De esa cantidad de agua líquida, solo el 3% es agua dulce. Y de ese 3%, de ese total de agua dulce, el 10% está en estado gaseoso. El resultado es que solo el 0,1% del agua mundial es potable. Es un dato sorprendente. El agua es esencial para el medio, es esencial para el ecosistema, para las plantas, para los animales, para la biodiversidad, para los seres humanos y para mantener el equilibrio entre todos estos elementos. Pero, bueno, sí, ¿y qué uso se le da, el ser humano le da al agua? Pues principalmente el 70% del agua potable la destina para la agricultura, el 15% para la industria y el 15% para uso doméstico. Ahora vamos a pararnos en la importancia del agua en nuestro organismo. ¿Por qué es tan importante el agua en nuestro organismo? Bueno, el agua supone 2/3 de nuestro cuerpo, es decir, el 60% del volumen de nuestro cuerpo es agua. Y esta cantidad puede ser incluso mayor, por ejemplo, en lactantes puede llegar hasta un 70%. Es esencial para que se produzcan los procesos biológicos que nos mantienen vivos.
y sin ella no podríamos sobrevivir más de 4 días. ¿Qué procesos necesitan del agua? Pues procesos como absorción de nutrientes, la digestión, la eliminación de desechos, la circulación sanguínea, que reparte los nutrientes por todo el cuerpo, la regulación de la temperatura y el mantenimiento de la elasticidad de la piel. La piel es un órgano barrera que nos protege y que tiene que estar siempre a punto. ¿Y qué cantidad de agua presentan nuestros órganos? Pues por poner un ejemplo, uno de los órganos que más cantidad de agua tiene son los ojos, un 95%, incluso más que la sangre, que supone un 94%. El corazón contiene un 75% de agua, el cerebro un 83% y los huesos también tienen un 22% de agua. Comenzamos con la parte más teórica. Empezaremos viendo las características del agua. Para empezar, me gustaría clasificar cuáles son los tipos de agua que existen. Bueno, se puede clasificar en función de sus características físicas y químicas y sus características biológicas, que lo vamos a ver a continuación. En función de sus características físicas y químicas, encontramos agua dulce, salada o salobre, en función de la cantidad de sales que contiene. En este caso, la dulce estaría en un margen entre 0,5 y 3 gramos de sales por litro, la salada entre unos 35 y unos 40, y la salobre pues, estaría en un término medio entre la una y la otra. Si atendemos a la concentración de sales y de cal, encontramos agua blanda, dura, destilada y bruta. El agua blanda tendría poca concentración de cal y sales, la dura tendría una alta concentración, la destilada no tendría ninguna concentración y la bruta, pues un agua que no sabemos con exactitud qué cantidad de sales y de cal contiene. Y atendiendo a sus características biológicas, encontramos el agua potable y, bueno, el agua no potable. El agua potable es aquella que es apta para el consumo humano. Y entre las no potables, pues encontramos las residuales, las negras y las grises. Todas son fruto del paso o de la acción humana, ¿vale? En este caso, las aguas residuales serían aquellas afectadas negativamente por la acción humana, las negras contaminadas con heces u orina, y las grises pues, serían aquellas procedentes del uso doméstico. Como decíamos antes, la molécula de agua es esencial, pero ¿qué es lo que la hace tan esencial? Pues entre algunas de sus principales características está que es un disolvente universal, es decir, el agua tiene una gran capacidad de asimilar nutrientes, de asimilar sales y de contenerlas en su interior, ¿vale? Se dice eso, que es un disolvente universal. Además, el agua es un buen conductor eléctrico. Esto es una de sus características probablemente más famosas, que todos conocemos. Pero exactamente el agua en sí misma no conduce bien la electricidad. La conduce bien porque, como hemos mencionado antes, el agua contiene sales, las sales tienen cierta carga y gracias a ello, pues, conduce la electricidad, pero no la conduce por sí misma. O sea, un agua destilada no conduciría la electricidad. El agua permite las reacciones químicas. Eso es esencial en el medio y esencial en nuestro cuerpo. Si no se pudieran producir las reacciones químicas, pues no se podría dar el metabolismo, la respiración, ningún proceso en nuestro cuerpo. Y además regula la temperatura. ¿Por qué regula el agua la temperatura? Porque el agua necesita mucha energía para calentarse, de tal manera que cumple dos funciones: como reservorio de calor y además para aliviar el exceso de calor, tanto a nivel del medio como a nivel del organismo del cuerpo. Me gustaría centrarme ahora en el agua dulce. El agua dulce y además en estado líquido forma ríos, arroyos, lagos, estanques, marismas y otras estructuras generadas por el ser humano como pueden ser los pantanos. El agua dulce da hogar al 12% de los animales conocidos, a pesar de su escasez, porque recordemos que es del 0,1 de agua potable. Si hablamos de peces en concreto, el agua dulce le da hogar al 40%.
de la especie de peces. El 60% restante viviría en agua salada. Sin embargo, con lo preciado y lo escaso que es este bien, más de la mitad del agua dulce que utilizamos se desperdicia y la que queda está cada vez más contaminada y más perjudicada. Ahora vamos a hablar del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es el gran proceso de reciclaje del agua en el planeta. Como sabemos, el agua en el planeta siempre es la misma, solo que cambia de compartimento. Por compartimento entendemos o estado, es decir, estado sólido como el hielo y la nieve, estado gaseoso, estado líquido, o compartimento físico como puede ser agua subterránea o formando parte del agua del mar o formando parte de las nubes. Este ciclo hidrológico se trata de un ciclo biogeoquímico y una curiosidad es que en él no cobran especial relevancia las reacciones químicas, es decir, es tan solo un proceso de circulación, de cambio de estado del agua, solo se traslada de unos lugares a otros. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua. El agua se encuentra en la superficie. A medida que se eleva, ese aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Este es el proceso de condensación. Tras este proceso, las gotas se juntan y forman una nube. Un inciso, las nubes no son vapor de agua, las nubes son gotitas de agua en suspensión que cuando se acumulan caen por su propio peso y se produce la precipitación. Ese es el siguiente paso, la precipitación. En este caso, si en la atmósfera hace frío, el agua cae como nieve o granizo y si hay una temperatura cálida, pues caerá como forma de lluvia. En este caso, ese agua que vuelve a la superficie, tan solo una parte de ese agua es aprovechado por los seres vivos. El resto del agua se infiltrará. Este agua se le denomina descorrentía y va a parar a acuíferos, a acumulaciones de agua subterránea. ¿Por qué es importante el ciclo hidrológico? Pues porque determina la variación climática, filtra la radiación solar, distribuye las aguas de los ríos, lagos, mares y océanos, depura y regenera las aguas terrestres, permite la conservación de los ecosistemas y además modela el relieve. Con esto terminamos y pasamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta que hemos considerado interesante es ¿cuánta agua hay en las nubes? Bueno, esto es muy difícil de determinar, pero para ello vamos a hacer una simulación. Vamos a imaginar una nube cuadrada de 1 kilómetro por 1 kilómetro cúbico, es decir, 1 kilómetro de ancho, 1 kilómetro de alto y 1 kilómetro de lado a lado, atravesando la nube. Otra cosa que vamos a considerar, que la densidad de las gotas de agua es uniforme, algo que tampoco es real. Entonces, otra cosa que vamos a considerar es que es una nube normal, no es de ningún tipo especial, es un cúmulo. ¿Vale? Entonces, el agua que este tipo de nube de tipo normal contiene oscila entre los 0,25 y los 0,30 gramos por metro cúbico. Nos vamos a quedar con este último dato, con el 0,30 gramos por metro cúbico. Bueno, en este caso, por cada metro cúbico de ese kilómetro cúbico de nube, tenemos 0,30 gramos de agua. Como 1 litro de agua equivale a 1000 gramos, obtenemos que en 1 metro cúbico de nube hay solo 0,003 litros. Pero como tenemos una nube de 1 kilómetro cúbico, tenemos que multiplicar esos 0,0003 litros por 1000 millones. El resultado que obtenemos es que en una nube hay 300.000 litros de agua, pero bueno, esto es una cantidad aproximada. No, es muy difícil de saberlo en realidad. La siguiente pregunta es, ¿los acuíferos y los manantiales son lo mismo? Los acuíferos, bueno, la respuesta es que no.
Los acuíferos son los almacenes subterráneos naturales en los que se depositan las aguas de lluvia que se infiltran en el suelo, las que hemos mencionado antes que son de escorrentía. ¿Cómo se infiltran? Gracias a la porosidad que presentan las rocas. En cambio, los manantiales son los flujos naturales de las aguas procedentes de acuíferos que salen hacia el exterior. ¿Cómo se originan estos manantiales? Pues se originan cuando el nivel freático, es decir, el nivel hasta que el que llega el agua en el interior de la tierra, corta y sale al exterior, y ese agua subterránea pues aflora a la superficie. La siguiente pregunta es, ¿el agua del iceberg es dulce o es salada? Bueno, como sabemos, los icebergs se forman cuando los glaciares u otras capas de hielo se fragmentan. Estos glaciares están formados por nieve. La nieve está formada por agua y es agua dulce. Por tanto, los icebergs son también masa de agua dulce. Y a raíz de este tema, también me gustaría destacar por qué los icebergs o por qué el hielo flota sobre el agua. Bueno, pues el hielo tiene menos densidad que el agua líquida. ¿Qué significa esto? Que por cada fracción de volumen hay más cantidad en el agua líquida de agua que en la nieve. Por tanto, pesa menos, por tanto, flota. La siguiente pregunta, ¿cuánta agua es necesario beber? Bueno, todos sabemos que esta cantidad es aproximadamente unos 2 litros, pero depende de muchos factores, como el sexo, el clima en el que vivamos, la actividad física que hagamos, si presentamos alguna enfermedad. Pero bueno, en líneas generales se recomienda en torno a 2 litros diarios para niños entre 9 y 13 años y hasta 2 litros y medio para jóvenes adultos y ancianos. Otro dato más, hasta el 80% de la hidratación tiene que venir de la ingesta directa de agua. El resto tenemos que obtenerlo de los alimentos sólidos que consumimos. La siguiente pregunta es, ¿dónde se encuentran las aguas salobres? Las aguas salobres, como ya hemos mencionado antes, son aquellas que no son ni dulces ni saladas. Bueno, pues este tipo de agua lo podemos encontrar en estos lugares como los que vemos en la foto, que se denominan estuarios, que son zonas donde el agua del mar inunda una zona donde está desembocando un río. Entonces se mezcla el agua procedente de un sitio y de otro y se crea pues esa mezcla de agua que no es ni dulce ni salada. Y son zonas muy interesantes porque son un ecosistema muy específico que permite que haya una biodiversidad muy rica y muy específica. ¿En qué otros lugares también podemos encontrar agua salobre? Pues, por ejemplo, en los acuíferos. ¿Por qué? Porque el agua de escorrentía, al infiltrarse en la tierra, arrastra consigo, atraviesa la roca y arrastra consigo minerales. Esos minerales que se acumulan en los acuíferos y el resultado es pues, que aumenta la salinidad en los acuíferos. Y por último, la última pregunta ¿es mejor beber agua embotellada o del grifo? Realmente en España, tanto la una como la otra, requiere de una serie de requisitos de salubridad que hacen que sea segura beber ese agua, ya sea embotellada o sea del grifo. Incluso los manantiales, las fuentes naturales, también están controladas y pasan estos filtros de salubridad. Sin embargo, ¿dónde reside el riesgo de consumir un tipo de agua o de otra? Pues en el caso del agua embotellada reside en el contacto del agua con el plástico y en el caso del agua del grifo, pues en el estado de las cañerías. Por último, la pregunta con la que queremos que comprobéis si habéis adquirido los conocimientos que acabamos de explicar. Y esta pregunta es, ¿por qué el agua es algo tan raro en el universo? Y con esto yo termino, os agradezco mucho vuestra atención y nos vemos. Hasta luego.